Les saludamos una semana más con ocasión de ofrecerles un nuevo capítulo de estos amplios ya perfiles valdepeñeros. Y en este caso, bueno, pues ha querido la casualidad y la gran suerte de haber podido contactar con José Manuel Pena Fandiño, al cual admiramos y también respetamos mucho, y que, aunque no ha nacido en Valdepeñas, pero sí ha aportado mucho a nuestra ciudad, en donde vive, por cierto. Así que, por tanto, José Manuel, por nuestra parte, encantados de volvernos a reencontrar después de algún tiempo, y gracias por abrirnos las puertas. Faltaría más. Oye, el gusto es mío y estoy encantado de atenderte y de charlar un rato. Que es lo que pretendemos. José Manuel además llega a Valdepeñas en la década de los 80, es ingeniero aeronáutico, fundador de la empresa Tecnovid, un gran bagaje también, pues estuvo durante 11 años en política municipal, 3 legislaturas en concreto. Y vamos a iniciar el recorrido, en este caso un poco ya más personal, luego lo haremos en lo profesional, porque José Manuel nace en el Ferrol del Caudillo. Así era en mi época. En mi época de nacimiento. En el año 1944, así se denominaba, ¿no? Efectivamente. Bueno, y allí la familia, que sois de allí, los padres eran de allí. Sí, mi padre sí era de naturales de un pueblecito, bueno, una aldea, que todavía existe, que tiene 3 casas, se llama Burreiros, en el municipio de San Saturnino, que está a unos 14 kilómetros, unos más, quizá 20 kilómetros de Ferrol. Y mi madre era de Santiago. Ya. Entonces, ¿por qué el matrimonio así curioso mixto de ferrolano y santiaguesa? Pues porque mi padre empezó a estudiar perito industrial en Vigo, se quedó huérfano, tuvo que dejarlo y su madre se fue a Santiago y allí mi padre fundó el aeropuerto de La Bacolla. Él y un grupo de fanáticos de la aeronáutica entonces, que se inauguró en el 32, o sea que ha llovido un poco. Un poquito. Así es. Bueno, ¿y qué recuerdos tienes, José Manuel, de tu estancia allí en Ferrol del Caudillo, cuando eras un niño, cuando eras joven? Me imagino que te seguirá gustando, ¿no?, tu tierra. Hombre, claro. Lo que pasa es que ya no me queda familia desde hace muchos años, ninguna. Ya no es nada. Ni mis tías. El problema está en que los chicos, cada uno nos buscamos la vida. Casi todos de la familia acudimos a Madrid. ¿Por qué? Porque entonces los estudios universitarios básicamente estaban o en Santiago, si eras Facultad de Ciencias y Humanidades y Derecho, y si no tenías las técnicas estaban en Madrid todas. Ya. Entonces mis primos y yo acabamos prácticamente todos en Madrid por estudios, no por otra cosa. Antes del traslado a Madrid, ¿dónde cursas estudios elementales, básicos o un poquito? A ver, mi padre era delineante en el astillero de Ferrol, lo que ahora es Navantia. Entonces se llamaba Empresa Nacional Bazán, que a mí me parece un nombre mucho más bonito. Sobre todo relacionado con... incluso con esta tierra. Claro, y con el mar. Pero bueno, luego vienen los políticos y hacen esas cosas y cambian los nombres, porque es una empresa nacional, obviamente. Entonces mi padre, al ser delineante, los hijos de los trabajadores... Normalmente hacías lo que era la escuela de entonces, la primaria de ahora, se hacía en las escuelas del astillero, que tenía una escuela hasta el bachillerato elemental, hacia el ingreso ya era en el instituto, pero acudías a la escuela de aprendices y entonces aprendías y estudiabas y aprendías un oficio. Por ejemplo, ¿Era como una formación profesional al uso? Es lo que había entonces, no había... Bueno, había una escuela del trabajo, pero el astillero, al tener... date cuenta que en aquella época Bazán tenía casi 12.000 trabajadores. ¡Qué barbaridad! Que Ferrol tenía 80.000 habitantes y ahora tiene 40 o 50, por ahí andará. Ya. Entonces, ¿qué pasaba? Que todos aprendíamos un oficio. Yo, de hecho, soy tornero ajustador, que se decía la profesión. Nunca lo he ejercido. Bueno, cierto, lo ejercí, no es así, porque en la escuela de ingenieros el profesor de tecnología, cuando yo vio que manejaba las máquinas, entonces me puso de monitor. O sea, una época, unos meses ejercí de tornero, pero poco. Entonces, recuerdos de aquella, pues muchos recuerdos bonitos. Hacer la panda de amigos de niños, en donde pues al final nos juntamos 5 chicos. Las chicas entonces se ve que no congeniábamos mucho, por lo que fuera. Las clases en el instituto, en bachiller elemental, que yo fui al instituto, eran separados chicos y chicas. Sí, las aulas
diferenciadas. Sí, y ya en el bachillerato superior, una vez que pasaba la rivalidad de cuarto que había en el cuarto curso, entonces ya sí era mixto. Ya sí era mixto. Pero claro, como la panda de amigos lo haces antes, pues ¿qué pasa? Éramos 5 claro, chicos. todo eso, José Manuel, en el Instituto de Ferrol del Caudillo. Sí. Uh-huh. Bueno, y llega el momento de que concluyes tu etapa en el instituto. Uh-huh. Y has comentado anteriormente que bastante jóvenes pues os desplazáis a estudiar a Madrid. Primero, bueno, los que iban a escuela técnica teníamos que pasar entonces un selectivo en la universidad. Uh-huh. Y vamos a Santiago. ¿Y por qué vamos a Santiago? Pues porque yo, afortunadamente, me concedieron una beca de lo que entonces eran sindicatos y me pagaban un colegio mayor y los estudios. Entonces, el primer curso, pues Santiago, en el año 61. Y después paso a pruebas el selectivo, vas a la universidad, que continúo con la beca y me mandan al Colegio Mayor Francisco Franco, para variar. Y lo que se llamaba en la época, claro. Claro, es que es lo que había. Y ya empiezo a estudiar la ingeniería aeronáutica. Ya en Madrid. Ya en Madrid, eso ya es en Madrid. ¿Y por qué te inclinas, José Manuel, por esa especialidad, por esa profesión? Como antes te he dicho, mi padre había sido el fundador del aeropuerto. Sí, era delineante. Eso es. Entonces, cuando ya acaba la guerra civil, bueno, durante la guerra mi padre le mandan a Ferrol porque por los problemas que había entonces con la gente que se perseguía, no se perseguía. Ya. A mi padre, el obispo de Santiago, que tenía confianza, le hizo un salvoconducto y le mandó directamente a Ferrol, porque mi padre era jefe de una línea de mecánicos de una línea de autobuses que había en Santiago, que unía Santiago con toda Galicia. Entonces, como lo conocían y sabían su profesión, ¿qué pasa? Pues lo mandan a Ferrol, al astillero, para librarle de cualquier problema con las cosas que había entonces. De la época. Eso es. Y entonces, por eso mi padre aparece en Ferrol. Ya. Y bueno, allí, pues las cosas que suceden, pues yo cojo, ya me he perdido. Cuando te había preguntado por qué te inclinabas como ingeniero aeronáutico. Cierto. Lo mandan a Ferrol, pero mi padre, como tenía muchos amigos en el Ejército del Aire, con motivo de lo de la Bacoya y el aeropuerto, ¿qué ocurre? Que se les ocurre a los entonces iniciantes de la aeronáutica española montar una base de hidros en Ferrol. ¿Por qué? Pues porque la flota inglesa y todos los barcos militares de entonces pasaban por Finisterre, por la costa de Galicia, y querían tener una vigilancia sobre eso. Lo que había entonces era hidroaviones. Yeah. Y entonces se hace un plan de montar una base de hidroaviones en Ferrol, y mi padre, que lo conocían, le proponen como segundo empleo el hacer los planos y todo el proyecto de delineación de lo que era la base de hidros. Entonces, ¿qué pasa? Que seguimos en contacto con la aviación. Claro. Y entonces mi padre pues nos hicimos un planeador enorme de grande y avioncillos así de lo que se había entonces, el aeromodelismo, que llevaba un mortocillo y unos cables, y con los cables, total, que entramos por la aviación por herencia paterna, yo lo Exactamente. diría, claramente. ¿Y no se te ocurre o lo piensas de ser un profesional del Ejército del Aire? Bueno, lo pensé, pero a ver, cuando eres joven, sí que y tu cabeza funciona normalmente, miras el ambiente y miras las opciones profesionales. Entonces, yo llegué un año, me lo gasté en prepararme para la Academia del Ejército del Aire. Sí. Pero me mandaron a un medio internado que había, y cuando vi yo cómo funcionaba aquello, pues no encajaba en mi forma de ser. Y entonces me volví a mis padres, le dije, mira, papá, yo no me veo en esta organización, claro, hoy por hoy. Ya. Y entonces me volví a Ferrol y ya los de sindicatos me confirmaron la beca y me mandaron a estudiar. Y por ahí yo hice la prueba, no llegué a examinarme para entrar porque no me gustaba o no estaba de acuerdo con la disciplina, cosa que pasaba a algunos jóvenes de entonces, y me pasé a la vida civil y por eso perdí esa oportunidad. Entonces terminas tu carrera de ingeniero aeronáutico, José Manuel, y el servicio militar o las milicias universitarias, ¿cuándo las realizas? ¿Durante o...? Durante, no, los dos cursos, o sea, ahí tenías, el servicio militar era obligatorio, sí, luego claro, había que hacerle.
Entonces, si no eres muy así, pues al final vas viendo el mundo y ya en tercer año en tercer año de estar en el colegio mayor, te toca elegir. Claro. O sigues pidiendo prórrogas y vas al final de la carrera, o te haces oficial en la milicia universitaria. Entonces, hombre, pues de ser soldado a ser oficial en aquella época había una diferencia muy grande. Efectivamente. Y entonces digo, bueno, pues aunque no esté yo muy de acuerdo, pues me presenté y efectivamente hice los dos campamentos en la academia y salí ¿En la a Academia de San Javier o dónde? No, en Burgos la teníamos, junto con la Escuela de Ingenieros del Ejército de Tierra. Ya. Los de Ingenieros del Ejército de Tierra tenían la academia en Burgos y los de la milicia universitaria también, en la base aérea que había en Burgos entonces. Y allí salgo al Alférez y luego a hacer las prácticas que sí se hacían al final de la carrera. Entonces ahí ya me empezó a mí a gustar lo de la mili. Decía, hombre, esto no es tan malo. Y bueno, y ahí sales, haces las prácticas de alférez y sales teniente y ya está. Eso es lo que... Entonces, ahí se concluye una etapa de universitario, con tus milicias universitarias también. ¿Y cómo se produce tu incorporación, José Manuel, al mundo laboral? Pues eso fue... A ver, en mi juventud siempre me gustó la electrónica. Y de hecho, cuando estaba en quinto de bachillerato, se me ocurrió hacer una emisora de radio, que era una cosa muy simplona, y esa emisora, entonces, transmitíamos la misa desde la parroquia en onda media. Y te estoy hablando del año 58. Ya. Y bueno, pues ya por allí el pena es el electrónico, ya llevabas la fama asociada. Y estando en tercero de carrera, mi hermano también tenía beca, pero no sé por qué motivo, no me acuerdo exactamente, le quitaron la beca a mi hermano, y entonces pues, y estaba en el colegio mayor conmigo. Y dice, bueno, pues alguien tiene aquí de los dos, alguien tiene que trabajar para mantener la estancia en el colegio. Claro. Y salió una convocatoria de las estaciones espaciales de la NASA, y me presenté. Digo, bueno, pues por probar, yo estaba en tercero, ya las clases podías compaginar con alguna actividad laboral. ¿Y qué ocurrió? Pues que me presento y entro. Saco el número 2, creo que fue, de la oposición, y entro de técnico de radiofrecuencia, que era algo que yo sabía, o ellos vieron que yo podía saber. ¿Y por qué lo sabían? Pues porque aparezco en la estación al hacer la prueba práctica con el emblema de la Unión de Radioaficionados Españoles. Y el jefe del laboratorio... Ya pertenecía a eso. Y el jefe del laboratorio que hacía el examen era radioaficionado también. Entonces me ve la insignia y ya me dice, ¿usted es radioaficionado? ¿Ha sacado usted? ¿Sabe usted mucho de electrónica para estudiar aeronáuticos? Y digo, bueno, por la afición y tal, total, que entré. Y yo entré el 1 del 70 en la Estación Espacial de Robledo de Chavela. Y ese fue mi comienzo profesional. Tu incorporación al mundo laboral. Eso es. Y allí, José Manuel, ¿cuánto tiempo permaneces en Robledo de Chavela? Casi 5 años. Casi 5 años. Hasta que acabo la carrera, hago las prácticas de la milicia, que claro, como eso era INTA-NASA, INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, era del Ejército, y es del Ejército del Aire. Entonces ellos sabían que yo era oficial del Ejército del Aire, y dice, pues no te preocupes, me dice el general, tú tranquilo, te mando a hacer las prácticas a Torrejón y sigues funcionando en la estación espacial. Y entonces compaginaba los dos trabajos. Así hasta que acabé las prácticas y luego ya seguí en la estación y ya mi rumbo profesional. El paso siguiente entonces, después de... El paso siguiente es que estando... algunas veces cuando había lanzamientos nuevos de sondas espaciales, en este caso la Pioneer, estos que se habla algunas veces que llevaban un disco con la grabación de la silueta de un hombre, un niño, una señora, el átomo de hidrógeno y tal, era un disco de oro que se colocaba en la nave, pues ahí ya participábamos, digamos, los más expertos de cada estación. ¿Para qué? Para saber cómo era el protocolo de la misión y qué se pretendía la NASA conseguir. Entonces, estando en este rollo, que era en Pasadena, en California, pues me llaman de una empresa de Chicago, que era filial de General Electric, y me mandan, como sabía mi especialidad era software, pues me proponen venirme a España, a Bilbao, a la General Eléctrica de Bilbao. Y bueno, la propuesta era muy, muy ventajosa y aquí me vine yo, de Estados Unidos y de Robledo lo dejé.
y empecé en otra línea dentro de lo que era la zona, digamos, más industrial, más de control numérico. Entonces era muy avanzado. Claro. Máquinas con control de ordenador en España no había expertos entonces, y de hecho los que yo me encontré éramos todos españoles que habíamos estado fuera. Ya. ¿Y en Bilbao cuánto tiempo permaneces? Duró poco, porque era la época dura de la ETA. Ya. En donde yo estaba recién casado y vivíamos en Algorta, enfrente de la estación, y allí había manifestaciones y quema de bandera todos los sábados. Con lo cual la Policía Armada, entonces, la Nacional de ahora, entonces se llamaba Policía Armada, pues empezaba allí a tiros, y un día entró 2 balas por el balcón de mi casa, y me dice María Rosa, mi mujer, José Manuel, o nos vamos o me voy. Claro. Pues claro, es que ya aguantabas el rollo de los fines de semana, de las quemas de la bandera, las cargas de la Policía Armada y tal, pero ya si empiezan los tiros y te entran, ya la cosa empieza a complicarse. Ya el peligro está ahí latente en todo. Sí, y el riesgo es grande, ya no estamos hablando de un riesgo pequeño. Exactamente. No, ya es la incomodidad, entre comillas, de aguantar la parafernalia de todos los sábados, sino que es que te pueden quitar la vida. Así es. ¿Y qué hacéis? ¿O ¿Qué hacemos? abandonáis Algorta? Mari había conseguido una plaza, ella era maestra, y consiguió una plaza por allí, y le digo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos los dos? Y dice, sí, sin problema. Y a través de un ingeniero, compañero mío de la General, conseguimos un trabajo en Córdoba. Sí, qué diferencia. Aquello ya fue la gloria. Y allí estuviste trabajando en Córdoba, bueno, y tu esposa, bastante tiempo. No mucho, tampoco, y por circunstancias de la vida. A ver, cuando estábamos estudiando en el Colegio Mayor, un compañero mío, prácticamente un hermano, por decirlo de alguna manera, que era de Vigo, y yo, se nos ocurrió hacer chapuzas. Pero claro, para hacer chapuzas, aún en aquella época, había que facturar. Y entonces fundamos una empresa que se llamaba I.G.O. Igo, sin H. ¿Y qué significaba? Ingenieros Gotera y Otilio, que eran unas viñetas de Ibáñez que había entonces en el TVO y en los cómics entonces, como dicen ahora. ¿Y eso lo fundáis en Córdoba? Y eso lo fundamos en Madrid. Ah, en Madrid. Y entonces en Córdoba, cuando tú tienes inquietud empresarial, normalmente te sale siempre a flote. Y estando en Córdoba ya, y viendo la especialidad que yo había cogido y que tenía mucho campo, hablo con mi amigo, que él seguía estudiando Teleco, porque teníamos una diferencia de años, y le digo, oye, ¿qué te parece si hacemos una empresa? Y entonces pusimos una empresa junto con otro ingeniero que estaba conmigo en Córdoba, y allí se creó el antecedente de Tecnoví, que se llamaba Dirección de Obras para la Industria Electrónica. Y ahí yo seguí trabajando para la empresa de Córdoba, seguí trabajando para General Eléctrica en Bilbao, que nos hacíamos unos viajes recios, y nos plantamos en Madrid. Y entonces empezamos con la empresa esta de mantenimiento, y la verdad es que fue muy bien hasta que uno de los ingenieros compañeros de Córdoba nos lió la manta a la cabeza y nos metimos en Honduras. En Honduras quiere decir en riesgos económicos. Ya. Y ahí la cosa, pagamos la novatada, como se suele decir. El que empieza yo no tenía formación económica, prácticamente la de la carrera de ingeniero, que ya das 2 asignaturas de economía y contabilidad y 4 cosas, nada. Y entonces, claro, nos metimos en riesgos con los bancos para una nave que había que coger porque esta gente... El ingeniero era de Bilbao, y los ingenieros de Bilbao, con todo el respeto, pues en aquella época eran muy señores. Eran los ingenieros industriales más prestigiosos de España, eran los de Bilbao, con diferencia. Y este hombre, pues que había que tener una nave, había que dar una imagen. Bueno, nos metimos en Honduras, empiezan las cosas a no funcionar, estamos en la crisis del 74, que hubo una crisis económica importante, el 72-74 en aquella época, y nos quedamos a 0 de pesetas entonces. Ya. Y llega a un nivel en que a mí no podía pagar el alquiler de la casa que tenía en Madrid alquilada, y me llegaba el juez y me una nota que me desahucian. Y digo, ojo, pues estamos apañados. Estamos apañados, con la inversión de Córdoba. Perdón. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues hablo con Mari y me dice, tú, lo que tú quieras. Digo, pues a mí y ya teníamos trabajos por el sur. Y digo, bueno, pues si te parece, nos vamos a Valdepeñas, porque mi madre vive en Ferrol.
Pero yo en Ferrol no tengo clientes ni tengo trabajo. En la zona norte no teníamos trabajo, porque incluso el trabajo de la General lo perdimos por la situación económica que atravesaba España. Y entonces pues nos vamos a Valdepeñas. Y aquí me vengo a Valdepeñas con la empresa esta que habíamos creado, los 3 amigos, y estando aquí surgen problemas de uno de ellos que le da la vena a la cabeza y se nos pasa, son anécdotas de la vida. Nosotros teníamos en la caja, entonces ya trabajaba una chica de Valdepeñas con nosotros. Con vosotros. Sí, la Paqui, Francisca Parguilla. Y estando este hombre que trabajaba en Córdoba, vino un día y se nos llevó el dinero de la caja y se fue a Venezuela. ¡Cállate! Madre mía. Son historias curiosas. Y entonces yo digo, ay, madre mía, si éramos 3 socios y uno se nos fuga y encima se nos lleva el dinero que nos queda, ¿qué hacemos? Y entonces disolvemos la empresa y creamos Tecnovit. ¿Y estamos hablando de qué año? 85. En 85. ¿Y cuándo Yo había venido a Valdepeñas en el 81. En el 81. Pues José Manuel, muy interesante lo que hemos hablado, pero también vamos a hacer un breve paréntesis, si así te parece, para retomar Tecnovit, tu llegada a Valdepeñas, posteriormente, bueno, pues que si seguís los 2 socios y tal, qué tipo de trabajo hacéis, y en definitiva luego nos vamos a centrar también en tu vinculación con otras empresas que has tenido y por supuesto también algo de tu participación en política municipal. ¿Te parece? Perfecto. Pues ya está, pues dentro de breves instantes estamos de nuevo con José Manuel Pena Fandiño, un valdepeñero de adopción que llegó aquí precisamente, ya lo ha dicho él, en el año 1981 y con el cual estamos dialogando y conociendo muchas cosas. Pues ya estamos de nuevo con todos ustedes, protagonista esta semana dentro de los perfiles valdepeñeros, José Manuel Pena Fandiño. Hemos tratado una primera parte más bien en lo familiar, pero también nos hemos metido ya en el ámbito profesional. Y bueno, nacido en el Ferrol del Caudillo, llega a Valdepeñas en el año 81 y ahí nos habíamos quedado en la primera parte y ahora reanudamos precisamente. Una cuestión, José Manuel, ¿por qué elige, a lo mejor tu familia o tú en concreto, Valdepeñas? Pues porque cuando pasa lo de Madrid, que nos tenemos que ir, pues había 2 opciones. O me voy a mi casa de mi madre en Ferrol, o me voy a casa de mi suegro en Valdepeñas. Ya. Yo en aquel momento, la empresa nuestra de negocio solo tenía en el sur. Teníamos en Huelva los de titanio, los que hacen las pinturas. Teníamos en La Rábida otro taller, otra fábrica con máquinas modernas. Y empezamos entonces contactos con la Armada, con lo cual Ferrol estaba muy lejos, digamos entonces lo que era la empresa nacional Bazán era autosuficiente en todos los campos, pero Cartagena y San Fernando no, y entonces empezamos a tener algún pequeño trabajo con ellos. Digo, pues la solución es fácil, entre irme a Ferrol y tener que cruzar España para llegar a Cartagena, o irme a Valdepeñas y andar 300 kilómetros para llegar a Cartagena, o 400 o 300 y algo para llegar a Huelva o a La Rábida, pues me voy a Valdepeñas, y por eso fue el motivo de venirnos a Valdepeñas. Vamos, que hiciste como hace siglos don Álvaro de Baza para fundar el Palacio del Marqués de Santa Cruz, Archivo General de la Armada. Efectivamente. Tecnovit ya al llegar a Valdepeñas había tenido una primera parte, ¿no? Al llegar tú, me refiero. Sí. Y ya diríamos que se pone en marcha, tenéis cartera de clientes. Sí, por las circunstancias que hemos comentado en la primera parte, el socio de los 3 quedamos 2 y decidimos, como no teníamos opción de tener al tercero para disolver la empresa que teníamos, bueno, creamos una nueva. Y ese fue el motivo de crear Tecnovit. ¿Y qué significa Tecnovit? Nada, nada. No le buscamos, sino entrar en el registro, pedir las notas y decir, tecnología digital no da mucho nombre. Claro. Bueno, pues tecnología del bit, pues Tecnovit, y por ahí surgió el nombre, así de sencillo. ¿Y dónde se ubica por primera vez? La empresa por primera vez. En la calle Angosta. Calle Angosta. En la calle Angosta, en un bajo de una casa que estaba en construcción.
Date cuenta que entonces éramos empresarios pobres. Ya. Muy pobres, paupérrimos. Entonces, allí empezamos a trabajar y empezamos ya a tener contactos a través de mi compañero y socio, Pedro José, con su padre había sido capitán del Ejército del Aire y por circunstancias por una enfermedad tuvo que retirarse, y era muy amigo de entonces un coronel que estaba trabajando en la parte de cripto del Ejército Español, del Estado Mayor. Y por este señor empezamos a meternos, junto con el contacto que habíamos conseguido en la Armada, empezamos a meternos en dos líneas de trabajo muy interesantes, que eran el sistema de mandos de combate y el sistema de cifra, de protección de las comunicaciones. Y ahí empezamos a contactar con gente, y es el motivo de que, por una parte, el trabajo que habíamos hecho en dos corbetas de entonces, muy simplón, que coincidió con la Primera Guerra del Golfo, en el 91, entonces ahí Tenoví cogió mucho prestigio porque diseñamos un sistema de comunicación táctica que era capaz de que no lo descifrara el enemigo, dicho de alguna manera, o que no pudiera identificar la información el enemigo. Esto sorprendió mucho en los barcos allí, actuó cuando era la época de Felipe González, los barcos españoles se integraron con los americanos y los ingleses, lo que era medio OTAN entonces, y estuvieron en aquella crisis. Y tuvieron intervenciones muy curiosas, y de ahí la Armada ya empezó a confiar en Tecnoví. Ya éramos una empresa que teníamos 15 personas, no era mucha gente, pero todos éramos ingenieros y todos era gente que la habíamos ido formando con mucha paciencia en las técnicas modernas de entonces. Y por ahí es por lo que Tecnoví entró y ya se consolidó como un proveedor de la Armada importante, y por otro lado entró en el tema cripto, también consolidándose con el Estado Mayor del Ejército. No, de la defensa. De la defensa, general. Estado Mayor de Defensa. Exactamente. ¿Y allí cuánto tiempo permanecéis en Angosta? En Angosta estamos, yo creo que 3 años. 3 años. Hasta que se firma un contrato con la Armada para el desarrollo, para mejorar ese sistema táctico de comunicaciones, y aquello para nosotros, yo creo, para Tecnoví fue fundamental. ¿Por qué? Porque fue un contrato de 150 millones de pesetas entonces. Entonces quiero decir que es el año 87, y era un dinero. Claro. Y eso, junto con la ayuda que nunca seré suficientemente valorada, y no sé cómo expresarlo, gracias a Esteban López Vega. Esteban López Vega fue fundamental. Sabía que estábamos en Angosta sin licencia ninguna, ni daos de alta en nada, más que en la seguridad social. Y él me llamó un día y me dice: José Manuel, yo sé que tú vas a llegar lejos. No te preocupes, que yo te voy a ayudar en lo que pueda. Y así fue. No tuvimos nunca un problema con Esteban. Y luego, cuando salió el polígono, me llamó y me dice también: estamos haciendo esto, ¿cómo lo ves? Digo: hombre, exagerando la nota, y si el precio es asequible, pues podemos coger el hueco que quedaba al lado de Solís, los 18.000 metros cuadrados que tiene ahora Tecnoví. Y allí tuvimos dinero para hacer la navecita, el octógono pequeñito que hay, según se mira a la izquierda, donde ahora hay aparcamiento. Efectivamente. Y ahí es donde empezamos a trabajar los 12 de la fama. Digo 12 de la fama porque éramos 12. Eran 10 ingenieros y 2 técnicos de formación profesional de aquí también, del Gregorio Prieto. O sea, que tuvisteis un gran apoyo que no tienes Fundamental. palabras para agradecérselo a López Vega. A López Vega. A López Vega. Bueno, y os vais al polígono del vino, y allí que empieza la empresa a incrementar pedidos, trabajo, personal. Personal de todo, o sea, de allí todo. ya empezamos a tener Otra contratos. etapa. Sí, yo diría que a partir de esa primera crisis del Golfo en el 91, pues ya Tecnoví consolida sus productos y ya empezamos a trabajar con desarrollos más grandes. Coincide también que hay una crisis, otra vez la crisis económica que se produce y que ocurre. Muchas empresas en España cierran y entran en crisis. Una de ellas se llamaba Eurotrónica. Eurotrónica tenía los contratos del Eurofighter. Ya. Y entonces, defensa, ya nosotros estábamos muy introducidos. Yo había vuelto un poco
a participar en temas militares como reservista, que es cuando sale el tema de los reservistas. Entonces, bueno, pues empezamos a reincorporarnos al ejército. Claro, compañeros míos de curso ya eran generales, ingenieros en el Ejército del Aire. Bueno, pues por ahí ya empezamos a trabar otra vez el contacto y nos dicen, oye, si esta empresa no puede seguir los contratos, Tecnoví estaría dispuesta a responsabilizarse. Digo, asumirlo. Sí, sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque también teníamos el rescaldo de la Caja de Madrid. Entonces, la Junta de Comunidades en aquella época no se portó muy bien, francamente, ¿eh? Entonces era consejero de Industria, creo que Alonso, si no recuerdo mal. Pero bueno, luego al final se dieron cuenta del futuro que podía tener la compañía y sí entró Sodicaman como accionista y con un crédito participativo de 100 millones de pesetas entonces, que fue un apoyo ya consolidado. Una buena inyección económica. Sí, sí, ya fue un poco la confirmación del interés que tenía la comunidad en defender su industria tecnológica, que entonces, salvo las que había en Toledo, que era Siemens, y otras dos así, que no, ahora mismo no recuerdo el nombre, pues la otra empresa tecnológica era Tecnoví. Claro. Y entonces fue cuando ya vino gente, Barreda nos visitó, en fin, ya, y Tecnoví empezó a estar integrada dentro de lo que era el tema, el complejo industrial de Castilla-La Mancha. ¿Y en cuánto tiempo más permaneces al frente de Tecnoví? Pues hasta el 99, que se terminan algunos proyectos del Eurofighter, del desarrollo, estamos hablando de desarrollo, y ya hay un grupo inglés que se interesa por nosotros, y pasa lo de siempre. Entonces Tecnoví tenía una cartera de pedidos de 18.000 millones de pesetas, que era lo que se suponía que iba a durar la fabricación del Eurofighter. Y por ahí, los de General Electric en Inglaterra, pues el grupo este también tenía cierta participación en General Electric Inglaterra, y nos ofrecen decir, oye, vosotros tenéis una capacidad financiera limitada, lo cual era cierto, absolutamente cierto. Dice, y haría falta una inversión grande. Hablamos con lo que era Sodicaman. Oye, está pasando esto, ¿qué hacemos? Vosotros podéis conseguir y seguimos o les damos entrada a esta gente. Y entonces, pues, hubo sus deliberaciones y al final, pues tuvimos que hacer el MBO, y esta gente cogieron las riendas. Y eso se firmó en noviembre del 99. ¿Y sigues vinculado a la empresa entonces o ya no? No. Ya te desvinculas. Desde aquel momento. Vale. No obstante, otras empresas sí has tenido a partir de entonces, José Manuel. Bueno, he participado, me han llamado a participar en otras, sí. Sí. Y actualmente... Pero después de un intervalo largo. Largo. Un intervalo de 15 años. Ah, sí. O 12 años, sí. Y bueno, actualmente ya estás jubilado. Sí. Del todo. ¿Cómo valora la situación empresarial? En líneas generales, tú que has vivido un poco la trayectoria aquí en Valdepeñas, ese polígono, esa gallangosta, en definitiva, crisis aparte. ¿Cómo la valoras? Hombre, no está fácil hoy en día. No está fácil. No está fácil. Es que, a ver, ha habido una evolución tecnológica y una dejadez de Occidente frente a China. Entonces, si tú la tecnología que tienes la transfieres a un sitio donde los costes son la 10ª parte que los tuyos y le das la tecnología, porque China no ha nacido de cero. China, ¿qué ha pasado? La primera IBM, que le dice cómo se fabrican los ordenadores. Ya le estás transfiriendo la tecnología. Le das las máquinas del primer escalón. Y los chinos son tan listos como nosotros o más. Ya. Aquí habrá superdotados, pero allí también. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues han cogido las riendas un poco y ellos han avanzado. La 5G es de Huawei. ¿Y qué ha pasado en Occidente? Que nos hemos enfadado y le hemos bloqueado para que no sea la hegemónica en 5G, por ejemplo, en la parte de otras tecnologías que podemos hablar. Equipos médicos son los mejores haciendo equipos médicos. Yeah. De hecho, una de la última empresa en la que yo he llevado la gestión y el desarrollo, todos los equipos que montábamos para los sistemas de teleconsulta eran chinos.
Y había posibilidad de 2 españoles, pero esas empresas no tuvieron apoyo y no pudieron formalizar la serialización de su producto, y era tan bueno o mejor que el chino, lo cual te da mucha pena. Entonces yo creo que en España ha pasado 2 cosas. Primero, dentro del Occidente no hemos estado en la primera fila, aunque fuera la tercera fila, de lo que es la promoción industrial, yo creo que no hemos estado. Y en segundo lugar, no valoramos el mérito de la gente que hace desarrollos en España. Yo no sé si es que la envidia es una atribución nacional. Dicen que es el pecado nacional. Claro, yo escucho ahora mucho gente de fuera, informaciones extranjeras, de grupos que tengo algún contacto, y hay un economista que a mí me gusta mucho, Lorenzo Ramírez, que antes estaba trabajando en la COPE y luego se pasó con otros señores, y él, como dice él, en España hay empresarios, no hay empresarios. ¿Por qué? Porque son grandes mastodontes que ¿qué hacen? Como suponen muchos miles de empleos, tienen tanta fuerza que son capaces de orientar la política del gobierno, en el sentido que a ellos les interese. El Next Generation EU, esto que se habla tanto ahora de los 170 millones, 1.000 millones que nos quieren dar y tal y cual, al final se los llevan los de siempre. Entonces en España falta concienciación de decir, oiga, es que el pequeño empresario es el que desarrolla de verdad, es el que inventa. Los dos son unos mastodontes con tanta burocracia interna que es muy difícil que algo que allí se genere salga adelante. Y de hecho, la última compañía que yo he hecho la gestión ha sido adquirido por un grupo vasco. ¿Por qué? Pues porque ellos piensan que pequeñas empresas, que yo creo que se ha acertado, es como el caso de Tecnoví, al final y 3i los ingleses se lo vendieron al grupo IT Deusto, después a OSIA como es ahora, y va funcionando. Entonces esta gente, esto eran grupos vascos, no nos engañemos, ¿eh? Entonces a mí me da mucha pena que el resto de España no haya un cambio de mentalidad empresarial, defendiendo al pequeño. Nos vamos ahora, ya para ir avanzando y concluyendo, a tu etapa de incursión en la política municipal. Creas el partido PLJ. ¿Por Sí. qué? ¿Qué te motiva eso, José Manuel? Pues la verdad es que cuando uno tiene inquietudes y ves lo que está pasando, lo que pasa en la sociedad, dices, me caché en la mar, pero bueno, no hay alguien que pueda dar una voz diferente, de alguna manera. Yo, como era joven entonces, pues claro, votamos todos que sí a la Constitución del 78. Nuestra ignorancia política era tan grande que nos dejamos, yo siempre digo, me dejé engañar. La Constitución del 78 ha sido un engaño al pueblo. ¿Por qué? Porque fue acompañada de una ley electoral nefasta, que no es democrática ni nada de nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo decía, bueno, si consiguiéramos que gente, individuos que conozca el pueblo, llegaran a la política, podríamos hacer algo. Ingenua idea la mía, ingenua idea. Pero bueno, la llevamos a cabo. Y gracias a Encarni, que tiene relaciones con todo el mundo, salí concejal en la primera tentativa. Perdón. Con el partido PLJ. Con el PLJ, Pueblo, Libertad y Justicia. Se llamaba. Una quimera, eso era una quimera. En la primera legislatura estás tú solo, Sí. Ocupando el sillón de concejal. En la segunda, ¿aumenta el número de representantes? Afortunadamente sacamos 3 concejales, que eran Nemesio, Jiménez, Litolda y yo. Y entonces, pues ocurren las cosas que tienen que pasar en la política española, y es que funciona en base a mayorías. Claro. Pero no mayorías, porque podía ser mayoría representativa, es decir, allí hay una serie de señores que se ponen de acuerdo, constituyen una mayoría, pero cada uno representa intereses diferentes. España no es así. Por eso Ciudadanos proponía el cambio de la ley electoral y por eso acabamos hablando con Ciudadanos. Entonces, en España, como el que manda es un señor que nombra a los candidatos y hay que portarse bien porque si no a la siguiente no te pone, Claro. moraleja, esto no funciona, esto no es una democracia, esto es una partitocracia, si quieres, o una autocracia. Yo soy el que manda y los demás me obedecéis. Eso no funciona, no funciona. Así nos está viendo, así estamos viendo lo que está pasando con nuestro querido país.
Hicisteis luego coalición con UCIN en la última legislatura, sí, que es en la que tú ya a falta de un año, ¿no? Más o menos. Casi 2 años y casi algo, 2 años y algo. Y ya dices, hasta que hemos llegado en el tema de la política municipal. Es que yo ya entonces tenía la responsabilidad de la última empresa que he gestionado. Claro. Y entonces yo ya le dije a los compañeros, yo es que no puedo estar, no tengo tiempo ni para estudiarme los plenos, ni para ver las propuestas, ni para estar con vosotros. Digo, esto estoy engañando a mis electores. Entonces, si no soy capaz de trabajar, pues lo dejo y dejo a alguien en mi lugar. Y fue cuando yo me retiré de la política. ¿Tienes buen recuerdo de tu paso por la política? Sí, porque te abre las luces a ver. Virtudes pocas tiene, yo creo que muy pocas. Defectos creo que muchos. Pero eso también te permite, cuando llegas a cierta edad, como tiene uno ahora, pues te permite hablar con la gente y dar ideas para mejorar o para que intentar que se mejore si los jóvenes te hacen caso. Que es otro problema que tenemos en la política española, la juventud no tiene interés ninguno, porque no los hemos formado en ello. Aquí se llama Ministerio de Educación, no señor, vamos a llamarlo como se llamaba en la República, Ministerio de Instrucción Pública. Estamos instruyendo a los jóvenes para que ellos tengan capacidad de pensamiento y puedan llegar a conclusiones que generen una vida social y política útil y progresista. No como llaman estos señores progresistas, que son una panda de incompetentes, sino progresismo en el sentido de avanzar socialmente y de llegar a que la gente pueda vivir de verdad de forma satisfactoria y no tener que trabajar los 2 cónyuges obligatoriamente para con un sueldo pagar la hipoteca y por esto medio comer. Medio comer, exactamente. Eso es el problema. ¿Cuáles son tus aficiones, José Manuel? ¡Buah! Muchas. ¿El campo te encanta? El campo me ha encantado. Yo soy urbanita, claro, soy de Ferrol, entonces aquello es asfalto. Pero mi familia era de la aldea, pero yo nunca he estado en la aldea, de la juventud. Pero luego, cuando he conocido el campo, a mí me parece que es un futuro que Europa lo está estropeando. Pero el campo es la vida. El campo es lo que nos da de comer. Y se está viendo ahora. Ahora le estamos echando la culpa a la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania y Rusia son las fuentes del cereal de Europa. Entonces, con la política agraria común que hemos hecho, machacarnos el campo. Entonces, a mí no tiene nadie que decir si yo tengo que plantar avena, cebada o una leguminosa. ¿Por qué? Si yo soy un empresario, si yo quiero ganar dinero para poder vivir cuanto más mejor, ya me preocuparé yo de tratar al campo y respetarlo para que me dé ese rendimiento, el mejor rendimiento posible y de forma natural. Porque también eso, aquí la promoción, por ejemplo, de abonos orgánicos como el compost y eso no se ha promocionado apenas. Entonces se nos quiere inducir a que usemos abonos de sintéticos químicos, cuyo precio se ha triplicado. Y esos al final perjudican. ¿Qué pasa en Andalucía? Están los acuíferos contaminados ¿de qué? De pesticidas, de cacharros, abonos minerales que al final se pasan al suelo y al agua. ¿Por qué no promocionamos abonos orgánicos? Si hay gente, empresarios en España que están luchando para mantener una empresa que fabrica ese tipo de abono. Entonces, eso es el ecologismo, no las tonterías de que si los pájaros no sé qué. Si los pájaros crecen solos y tú cuidas el terreno. Claro. No hace falta de cuidar a los pájaros. El lince también, el lince ibérico. Si el lince también si tiene su entorno natural, no pasa nada. ¿Qué pasó en Castilla con los topos? Los ecologistas, no hay que dar de comer al no sé qué pájaro, no sé qué águila y tal. ¿Y qué pasó? Una plaga de topos que destruyeron el cereal. Efectivamente. Es que el ecologismo lo tiene que ver, lo conoce el agricultor y el ganadero y el que está allí todo el día en el campo, trabajándolo y sacándole un rendimiento para beneficio de la sociedad. Que eso es lo que no, creo que no es una idea que no está nada clara, ni aquí ni en Europa. ¿Y cuál es tu día a día? Y con esto prácticamente terminamos. Pues ahora me he sacado mis aficiones de antiguo. ¿Ah, sí? Entonces me he hecho radioaficionado. Ah, muy bien. Siguiendo la electrónica. y dedicas buen tiempo a ello, a sí, a esas cosas. Me lo he sacado este año también y luego en el campo sigo haciendo actividades ahora que tengo todo el tiempo a mi disposición. Hombre, lo que pasa es que los años se notan y físicamente ya no tienes la energía física que tenía yo cuando empecé en el campo. Eso es lógico. Al final, lógicamente, tienes que ruir a terceras manos, ¿eh?
pero sí que es importante dirigir y orientar la labor del campo para mantenerlo sano, porque el campo tiene que estar sano igual que nuestra salud. No puede ahí echarse lo que el señor quiera, uno, es que así saco más kilos. No, hombre, no, si la calidad es lo más importante, cosa que tampoco se valora en Europa, la calidad agrícola. Mucha PAC, mucha historia y muchas recomendaciones u obligaciones para que te den esa ayuda, que la gente piensa, es que eso es una subvención. No, no, eso es para igualar, para que el agricultor tenga la misma renta per cápita que el trabajador de la industria, porque el campo no da tanto como la industria. Entonces, si no lo ayudamos, el campo se quedará vacío, y de hecho se está quedando. Claro. Estamos viendo muchas parcelas riegas que no las trabaja nadie. ¿Por qué? Porque no pueden. No y los rentable. olivos... No es rentable tampoco. No es rentable. Los olivares, ¿qué pasa? Se juntan 3 propietarios y van sacando la aceituna de uno a otro, porque tampoco da. Ya. ¿Te gusta qué tipo de lectura y música? ¿Los has recibido? Ahora estoy leyendo... clásica? Música, bueno, sí, eso ya lo has visto tú, la música. Acuérdate que yo estaba en la fundación del Festival de Infantes de Música Clásica. Efectivamente. Entonces, y la lectura, pues ahora estoy leyendo libros de política de la famosa nueva generación, la tercera revolución industrial del señor Schwab, y el gran reseteo, que me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque creo que no es el camino adecuado para reorganizar la sociedad mundial. Han aprovechado el COVID y todas estas circunstancias, ¿para qué? Para engañarnos, hacernos creer que se debe a unos motivos que no son reales, toda la crisis financiera que está habiendo, que es una crisis financiera, aparte que monten una guerra por ahí. Ya. Pero el problema es un problema de crisis de las famosas criptomonedas y todo eso. Pero eso nos daría para otra hora de charla. Otro capítulo. Bueno, José Manuel Pena Fandiño, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa y por haber querido sumarte a esta serie de personas y personajes que conforman este libro grande, enciclopedia que escribimos cada semana con los perfiles valdepeñeros. Ahí está Alejandro Pardo con la cámara, tienes el micrófono, si quieres añadir alguna cosa más. Hombre, yo llamarle a la juventud, intentar que, no sé cómo llegar a ellos, pero lo importante es que el futuro es de ellos. Y si ellos no se involucran en la evolución de la sociedad y en el diseño de la sociedad, ellos tienen que ser los que obliguen. Sabemos que la enseñanza se está degradando enormemente. Y ¿qué pasa con la gente que sale de la enseñanza primaria, secundaria y del bachillerato? Pues que llega a la universidad con unos niveles mínimos. La universidad se está degradando, ¿por qué? Porque ha formado una endogamia en donde los profesores son los amigos del profesor y no justifican un nivel serio. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la gente, los jóvenes, pues salen con una formación que deja mucho que desear. Las pruebas PISA, por ejemplo, famosas. Entonces yo le llamaría a los jóvenes a que piensen que la política es fundamental. La política es fundamental para que un país evolucione y siga para adelante. Y si ellos no cogen las riendas y se la dejan a gente incompetente, pues entonces no veo yo salida. Mal futuro. Sí, no veo yo salida. Bueno, vamos a ser optimistas, José Manuel. Y bueno, pues te agradecemos una vez más el hecho de haber participado en el programa. Y sabes que nos tienes a tu entera disposición. Y yo estoy a la vuestra. Bueno, pues este ha sido el capítulo que hemos dedicado precisamente a José Manuel Pena Fandiño. Enormemente, ya digo, agradecidos. Y bueno, pues nos vamos con una sensación muy buena porque hemos aprendido muchas cosas. Hemos recordado también algunas otras que estaban ahí que pues no se encuadraban en las fechas y demás. Y en definitiva, esperemos que los telespectadores pues también hayan pasado un rato muy agradable en esta conversación que hemos mantenido.